La realidad que ves hoy no es de hoy. Es el resultado de lo que pensaste y asumiste ayer. Lo que ves es como una foto vieja. Y si peleas con lo que ya pasó, lo único que logras es repetirlo. El que crea no reacciona. El que crea asume. Ni tu cuenta bancaria, ni tu cuerpo, ni tus mensajes son jueces de tu destino. Son solo ecos atrasados, señales que llegan tarde. La evidencia puede gritar fuerte, pero siempre lo hace con delay. El poder verdadero está en dejar de mirar el eco y empezar a sostener el final. ¿La realidad te contradice? Mejor. Eso significa que ya moviste algo por dentro. Lo de afuera siempre tarda en reflejar lo que cambiaste. No es negar lo que pasa, es liderarlo. Vivir reaccionando a cada señal es carísimo. Es como correr en una rueda de hámster. Gastás energía, pero seguís en el mismo lugar. Repetís los mismos problemas con distintos nombres. Te convences de que sos realista, pero en realidad solo obedeces a tus viejas huellas. Cada vez que te preguntas, ¿ya está funcionando?, volvés a entregarle el mando a lo visible, y ahí arranca el bucle conocido: ansiedad, un pequeño alivio, caída, culpa. Ese círculo nunca falla. Está diseñado para que sigas igual. Y ojo, el precio de seguir igual no es solo tiempo, es tu autoridad. Es perder tu voz interior y dejar que los números, las pantallas y las opiniones decidan por vos. Si hoy tu cuenta, tu cuerpo o tus resultados no dicen lo que querés, no los veas como enemigos. Son archivos viejos, nada más. Reaccionar a ellos es condenar tus próximos 12 meses a ser demasiado parecidos a los últimos 12. Hoy cambiamos el contrato. Nada externo decide quién sos ni hacia dónde vas. Lo de afuera solo refleja, con retraso, lo que vos sostenés dentro. Ya no vamos a perseguir señales. Vamos a sostener el final hasta que el mundo no tenga otra opción que copiarlo. Eso no es escapar de la realidad, es dirigirla desde la fuente, tu estado. Y cuando aparezca la duda, ese ¿y si no pasa?, recordá, la duda es solo tu identidad vieja intentando sobrevivir. De acá en más, cada cosa que veas, filtrala con esta pregunta: ¿esto es eco o es origen? Si es eco, lo dejas pasar. Si es origen, lo sostenés. Ahí empieza tu nueva historia. Nunca confundas circunstancias con estado. La circunstancia es una foto vieja. El estado es el negativo original que la creó. El mundo físico es un espejo con delay. Pelear con lo que ves es como discutir con tu reflejo. Solo te agota, no mueve nada. Cuando tu estado cambia, todo cambia sin esfuerzo. Cambia tu tono al hablar, lo que ignorás, lo que elegís, lo que dejás de discutir. La identidad siempre gana al esfuerzo porque dirige tu atención, tus gestos y tu postura. Si sostenés carencia, el día se encarga de confirmártelo. Si sostenés plenitud, el día aprende a obedecer. Esa es la llave. No tenés que convencer al mundo. Tenés que mostrarle quién manda desde el estado que asumís como normal. Esa es la diferencia entre perder años deseando o transformar años sosteniendo. Porque desear no es asumir. El deseo mide el tiempo, pide pruebas y reacciona a cada ruido. La asunción vive en calma. No vigila, no persigue, porque lo que es propio no se corre detrás, se habita. La señal de que vas bien no es euforia, es paz. No es obsesión, es desinterés progresivo por demostrar algo. Cuando lo visible te contradiga, no lo tomes como sentencia. Es solo el eco de tu yo anterior intentando tentarte a reaccionar. Ignorarlo no es negar los hechos, es liderar el origen. Esto es la disciplina de la élite silenciosa, sostener el final aunque el espejo tarde. Y para que no quede solo en palabras, mira esta escena real.
Era tiempo de guerra. Neville Goddard estaba en un cuartel con uniforme, papeles que decían «destinado por tiempo indefinido». La realidad parecía cerrada. El reglamento era frío, pero él no discutió con relojes ni con papeles. Decidió el origen. Cada noche, en su catre, dormía en Nueva York. Sentía la manta como la de su cama. Oía los ruidos de la ciudad que amaba. Se veía en su casa. Al despertar, los sentidos gritaban lo contrario. Lista de revista, órdenes, negativas. Pero él no peleaba con eso. Volvía a su estado. Estoy en casa. Y permaneció. No hizo campaña, no pidió favores. Sostuvo su final. Al principio nada se movió. La mente pedía señales, pero él retiraba la mano del espejo. Hasta que un día, la cadena se movió. Llegó la citación oficial para volver a casa. Desde afuera parecía azar. Desde adentro era lo obvio. El mundo visible no hizo magia barata. Simplemente obedeció a un estado que no negoció. La enseñanza es clara. Si tratas al mundo como juez, te encadena. Si lo tratas como eco, aprende. La realidad no te evalúa, te provoca. Si reaccionás, perdés el mando. Si permaneces, el espejo cede. El verdadero enemigo no es el mundo, es la costumbre de tratar a los sentidos como juez. Cifras, mensajes, caras, todos parecen pruebas, pero son solo fotos viejas. Los sentidos amplifican lo viejo y silencian lo nuevo. Por eso lo viejo parece más real y lo nuevo, frágil. Si reaccionás, quedás atrapado midiendo cada paso, como si un termómetro pudiera cambiar el invierno. La Asunción no niega que existan esas señales. Niega su autoridad. Ese es el secreto. No es cerrar los ojos, es abrirlos sin entregarles el mando. Por eso, cuando lo visible contradiga, recordá, es eco, no juez, y el eco siempre llega tarde. Cuando tu estado se vuelve normal, tus microdecisiones cambian sin esfuerzo. Hablas más corto, elegís distinto, ignorás lo que ya no importa. Aparece una calma que no es resignación, es propiedad. El mundo lo reconoce porque ya no te siente mendigando señales. Empieza a tratarte como tratás lo que ya considerás tuyo. Esto no es pasividad, es dirección. Tus acciones salen, sí, pero no para convencer, para ordenar lo que ya decidiste. Esa es la diferencia. Por eso, ignorar la realidad no es negarla, es negarle jurisdicción. Lo visible es eco con retraso. El estado es origen. Y a partir de hoy, la decisión es clara. Hablar menos, pesar más, no perseguir aprobación, no negociar con el reloj, no explicar tu fe, sino ejercerla. Eso es permanecer en el final. Identidad primero, gesto después, hechos al final. La élite silenciosa no hace espectáculo, hace coherencia. ¿Y vos? ¿Qué vas a dejar de medir esta semana?